Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá va el videito que les había prometido, que no lo habíamos hecho, sobre documentos comerciales. Hay mucha teoría, yo quiero que sepan que no es, yo lo que necesito saber son algunas cosas puntuales, no necesito que ustedes sepan de memoria la definición de cada documento comercial, ni lo que tiene el documento comercial, sino algunas cosas puntuales. Por ejemplo, los documentos comerciales, como la palabra lo dice, es un documento comercial que respalda una operación comercial, una compra, una venta, un movimiento de mercaderías, ¿sí? Los comprobantes, puede haber comprobantes internos y externos. Por ejemplo, los comprobantes internos nosotros podemos dar como un ejemplo, como una orden de pago. Supongamos, es una empresa grande donde la parte de compras, el departamento de compras se encarga, ¿sí?, de hacer el pedido, ¿sí?, de determinada cantidad de mercadería. Entonces, se hace el pedido, se hace como un remito, ¿sí?, se hace todo el pedido de la mercadería y cuando llega, pasa por el departamento de comercialización, ¿sí?, o de compras, donde se autoriza el pago de esa mercadería que se compró, ¿sí?, o de ese gasto que se va a hacer. Normalmente las órdenes de pago, ¿sí?, se hacen antes de comprar, porque por ejemplo yo no voy por ejemplo, mi departamento comercial hace una compra de un montón de dinero que la empresa por ahí no está en condiciones de gastarlas. Entonces, la orden de pago tiene que tener como una autorización previa. O sea, por departamento se comunican, por eso serían documentos internos, donde se diría, bueno, se necesita comprar esto. ¿Se autoriza o no se autoriza? Si se autoriza, sale el comprobante de autorización con la correspondiente orden de pago, ¿sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa, la idea mía es mañana reunirme con ustedes y explicarle un poquito de los ejercicios que yo le voy a estar dando. El otro viernes conectarnos y que me digan las dudas que tienen con respecto a estos ejercicios y para el otro viernes que me estén entregando los trabajos. Con respecto a comprobantes internos, dice que pueden haber vales de salida de mercadería, por ejemplo, cuando hay una empresa, que hay una sociedad, las actas de los socios, los contratos de trabajo, ¿sí?, recibos de cobro, todo eso son documentos internos de una empresa. Documentos externos tenemos las facturas por las compras, ¿sí?, los recibos de pago y cualquier otra documentación comercial que respalde una operación externa con otro ente de la empresa, ¿sí? La función principal es la de respaldar una operación. Hoy, como el sistema de información contable, la mayoría de las empresas o negocios tienen un sistema de contabilidad que es a través de la tecnología, ya la factura en papel casi que se podría decir que no se usa más. Pero bueno, todo eso antes respaldaba, ¿sí? Algunos los imprimen. De hecho, si un contador lleva la contabilidad de una empresa, si bien todo el movimiento que tiene la empresa ellos los tienen porque tienen la clave fiscal y tienen lo demás, les arman unas carpetas con todo lo que son las facturas que les dan cuando nosotros, por ejemplo, nosotros somos empresa y tenemos un contador que nos lleva la documentación, todas las facturas de compra nosotros las vamos a tener nosotros y se las vamos a tener que dar a los contadores o no, o lo vamos a hacer nosotros mismos para que nos lleve, digamos, cuando hay que pagar IVA, ingresos brutos y todo ese tipo de cosas que se van a ver más adelante. Después, la importancia. Bueno, la importancia tiene un poco que ver con esto. Saber respaldar una operación, quiénes son las partes que intervienen y cuáles son las responsabilidades de esas partes, ¿sí? Es un medio de prueba, o sea, vos me decís, no, yo no compré eso, ¿cómo no compré? Si hay un documento que lo avala. Y bueno, y respaldan una operación específica, ¿sí? Eso es más o menos la importancia. Tampoco es necesario que la tienen que saber sí o sí.
Las funciones de los documentos comerciales, bueno, hay diferentes, la función contable, la jurídica, la función de control y la función impositiva. La verdad que para lo que yo lo necesito, yo se los di en realidad como medio que ustedes lo tienen que saber en algún momento, pero no como para que se ocupen ahora de saber. Sí, por ejemplo, la función contable dice que dejan una constancia escrita de las operaciones realizadas. Eso es lo que veníamos hablando recién. Las jurídicas es un medio de prueba ante una situación, por ejemplo, de una cuenta corriente, de un problema en el pago. Bueno, eso es importante porque frente a una situación jurídica o que tengamos que enfrentar a un abogado, tenemos la constancia, ¿sí? Después dice de control, es llevar un control de lo que se compra, de lo que se paga, ¿sí? De lo que se gasta y saber si todo lo que nosotros tenemos está registrado en ese sistema de contable. Y el impositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con los libros obligatorios de comercio y todo lo demás, sabemos que tenemos entes que regulan todo eso y que nos lo piden. Por ejemplo, la AFIP, ¿sí? Que es el que está entre medio y digamos, regula todo lo que compra y vende una empresa, ¿sí? Bueno, después habla sobre el tiempo de conservación y el archivo. Hoy por hoy dicen que, y toda la vida se dijo así, que todo lo que tiene que ver con documentos comerciales tienen que guardarse por 10 años. Luego de esos 10 años, no, como que después ya caduca. Hay gente que los guardó toda la vida mientras pudo, ¿sí? Pero bueno, el mínimo son 10 años, ¿sí? Y que en realidad dice que debe ser así. Bueno, es algo que sabemos todos. Cuando compramos, muchos no tomamos el ticket ni la factura que nos dan, pero en realidad nosotros tendríamos que solicitar siempre que hacemos una compra, lo mismo que si vendiéramos algo, tenemos que emitir, ¿sí? El comprobante que respalda lo que hicimos. Bueno, después hay toda una parte del comprobante que dice el encabezamiento, el detalle, la delimitación de las responsabilidades y eso, la verdad que eso no es importante, no se detengan en eso, porque bueno, todos sabemos que los comprobantes tienen datos específicos de la empresa, de quién compra, cómo pagamos y todo lo demás. O sea, eso es más sentido común, más que estudio de lo que dice la teoría, ¿sí? Y la verdad que en este momento no viene al caso porque lo que yo necesito es saber qué documento necesito ante determinada operación, ¿sí? Bien, alguno de los documentos comerciales dice la orden de compra. Bueno, es lo que veníamos hablando nosotros, o la nota de pedido de lo que se necesita comprar. Bueno, ahí también dice, hay un original y hay un duplicado, o sea, quién se queda con el original, quién se queda con el duplicado en esa orden de compra, ¿sí? El remito ¿qué es? El remito es un comprobante que no es factura, sino es un documento que dice la mercadería que se transporta, que se lleva. Vieron que a veces los proveedores, cuando bajan la mercadería, el dueño del negocio, ¿qué hace? Controla si toda la mercadería que se bajó está correctamente de lo que se pidió, ¿sí? Eso es un remito. Cuando por ahí se utiliza un transporte, como por ejemplo en el caso de camiones transportistas, como el caso del cereal o de alguna, hay tres, hay original, duplicado y triplicado, que por lo general el triplicado, el que lo lleva es la persona que transporta esa mercadería, ¿sí? Después acá lo fundamental de todos los documentos comerciales que yo necesito que sepan es a quién le corresponde el original y a quién le corresponde el duplicado y el tipo de documento, por ejemplo, que se está utilizando, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de personas que que son responsables inscriptas ante el IVA o monotributista, el tipo de factura A, B o C que corresponde. ¿Sí? Les digo esto como para que por ahí en el momento de tener que trabajar con los ejercicios que le doy, tengan en cuenta solo eso. Si compramos, qué tipo de comprobante va, si vendemos, qué tipo de comprobante va, ¿sí? Si pagamos, si nosotros pagamos o nos pagan, qué tipo de recibo va, si es duplicado o original, a quién le corresponde, ¿sí? Si decimos tengo una deuda documentada o se firma un documento, sepan que hay un pagaré. Identificar de esta manera los ejercicios, ¿sí? Bueno,
Después la carta de porte nosotros no lo vamos a ver mucho, pero es, digamos, es un documento comercial que utiliza por lo general los transportes que llevan cereal, ¿sí? Tiene un número que se llama carta de porte, que tiene un número y por lo general también vienen por triplicado, uno para el comprador, otro para el vendedor y otro para el transportista, ¿sí? Bien. Después tenemos las facturas. Las facturas podemos tener las facturas que normalmente nos dan, que son esos papelones grandotes que a veces nos mandan, o los tickets factura, que en realidad cumplen la misma función, nada más que uno es ticket factura y otro es factura, ¿sí? Bueno, después hay varios modelos de factura, bueno, todo ese tipo de cosas que por ahí no hacen a la cuestión, sino lo importante es que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, y más que nada por esto les digo del sentido común. Cuando nosotros compramos, ¿sí? Por lo general a nosotros nos dan el ticket. Bueno, ese ticket arriba dice si es original o duplicado. Siempre que hagamos una compra va a ser el original y siempre que vendamos tenemos un duplicado, ¿sí? Si leen un poco la teoría se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Si nosotros a veces hacemos un pago, nos dan un recibo por ese dinero que entregamos, ¿sí? El original es para el que paga, el duplicado es para el que se queda con, digamos, con el que recibe el dinero, ¿sí? Bueno, no son cosas muy complicadas, pero bueno, está bueno que por ahí lo tengan en cuenta. Después tenemos nota de débito. Es el comprobante que envía el vendedor al comprador comunicándole que aumentó la deuda por motivos en que se especifica en la nota de débito. Por ejemplo, a ver, tenemos nota de débito y nota de crédito. La nota de débito es cuando por ahí se factura de más, ¿sí? Y la nota de crédito es cuando por ahí se factura de menos. A ver si no lo leí claro. ¿Sí? Cuando se factura de más o cuando se factura de menos. Entonces, eso tampoco lo vamos a ver conmigo, pero sí ténganlo en cuenta porque es probable que lo vean con Fernanda, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aparecen estas notas, lo que nosotros tenemos que identificar es en qué caso tenemos una nota de débito, si es un asiento, es un ejercicio, y cuánto una nota de crédito, ¿sí? Por ejemplo, motivos que se utilizan para una nota de crédito, yo ahí les había especificado gastos a cargo del comprador, ¿sí? Por ejemplo, nosotros le vendemos a una empresa, le vendemos, bueno, mercadería, ¿sí? Y los gastos abonados por el comprador, por ejemplo, dice fletes o comisiones. Como nosotros por ahí no tenemos un camión que se encargue del reparto, mandamos un flete. Ese flete, que es a cargo del que lo recibe, al que lo compró, eso, ¿sí? Merece una nota de débito, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la mercadería que se lleva debido a ese flete que se paga, ¿sí? Bueno, después tenemos la nota de crédito, que también es lo que envía el vendedor al comprador cuando dice disminuyó la deuda. Por ejemplo, si hay una devolución de mercadería, ¿sí? Se pagó por tanto y hay una devolución de mercadería, hay que hacer una nota de crédito. Cuando por ahí facturamos de más, ¿sí? La cantidad o el precio, por ahí nosotros mandamos, a ver, no sé, nos pidieron 15 kilos de azúcar y mandamos 10. Se hace una nota de crédito, ¿sí? Contablemente, hoy en un sistema lo que a veces aparece es cuando nosotros tenemos cargamos la factura con todos los datos que nosotros hacemos. Antes se hacía de puño y letra, estaba la factura, se completaba. Ahora que hay un sistema que regula todo eso y que hay una fecha, que no podés modificar las fechas de las facturas, como sería escribir, lo que sí sucede es que cuando nosotros hacemos una factura y ya la mandamos y hay un error después, en un sistema contable lo que hay que hacer es la misma factura, anulándola, ¿sí? Con una nota de crédito, textual como está esa factura, y volviendo a facturar como correspondería, ¿sí? Yo esto se los digo, cualquier cosa, si surge alguna duda, me lo preguntan cuando tengamos la clase virtual el otro viernes, o si están con mucha duda me mandan un mensajito y lo respondemos.
El recibo, bueno, el recibo es lo que nosotros le venía diciendo. Si nosotros pagamos o nos pagan, tenemos que o dar o recibir un recibo, ¿sí? Ahí tenemos que ver si es original o duplicado el que nos corresponde tener, depende de la operación que hagamos. Los pagarés, bueno, es un documento, nosotros tenemos que saber quiénes son los que firman, si hay un garante o no, quién es el que se compromete, quién es el comprometido. Digamos, a ver, quién es el que se compromete y quiénes son los que tienen el derecho de cobro o la deuda, en el caso que fuera nuestro, ¿sí? En realidad es determinar, si yo le digo compro mercaderías firmando un pagaré o firmando un documento, yo ahí lo que tengo que tener en cuenta es, ahí es un pagaré, porque digamos, el documento comercial es el pagaré, y tengo que saber si es mío o es de otro. En el caso si digo compro mercadería firmando un pagaré, es mío. Entonces por ahí va a ver si es el original o el duplicado con el que yo me tengo que quedar, ¿sí? Bien, después yo les hice una síntesis de las formas depende de la manera de cobrar o de comprar, si es a crédito o si es al contado, los tipos de factura que se emiten. A ver, esto no le den mucha importancia aprendérsela de memoria. Por ahí les puede servir de ayuda a memoria cuando tengan que registrar algún ejercicio, ¿sí? Bueno, después les dice quién recibe el duplicado, quién el original, quién el triplicado. Por ejemplo, todo original lo va a recibir quien compre o quien pague, ¿sí? Todo duplicado lo va a tener o se lo va a quedar quien venda, ¿sí? O quien cobre. Y el triplicado, dependiendo la situación, es si hay un tercero que necesite un triplicado de ese documento, ¿sí? Después hay que ver acá el tipo de factura o remito que yo les hice. Más que nada lo que a mí me interesa que sepan, por ejemplo, qué tipo de factura, si A, B o C, correspondiera en el caso de que se determine. Por ejemplo, si yo les digo, se compra, nosotros empresa responsable inscripto, compramos a un responsable inscripto. La factura es A, ¿sí? O nosotros responsable inscripto, vendemos a un responsable inscripto, la factura va a ser A, ¿sí? Siempre. En el caso de un responsable inscripto a un consumidor final o a un exento o a un monotributista, va a ser B, ¿sí? Y en el caso de un monotributista, ¿sí? A un responsable inscripto, a un exento, a un alcanzado o a un consumidor final, a un C, ¿sí? Entonces, cuando yo les dé un asiento, ustedes primero lo que tienen que saber, por ejemplo, si dice, suponer, compro mercaderías a crédito, sabemos que estamos comprando. Lo primero que tenemos es una factura de compra original, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros compramos. Si yo digo vendo, ¿qué tengo? Una factura duplicado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes por ahí identifiquen. Si dicen con un cheque de tercero, ¿cuál es el documento? Con un cheque de tercero con un valor a depositar de tercero o un valor a depositar. Sabemos que es un cheque, ¿sí? Ese es el documento que lo respalda. ¿Se entiende? Bueno, espero que me entiendan. Después, yo les di... que lo tengo por acá, unos ejercicios que, no los encuentro. Acá. Son específicamente solo para practicar, ¿sí? Son opcionales. Yo no le puse fecha de entrega porque la idea es que lo haga quien lo necesite y quien quiera hacerlo, ¿sí? Es para reforzar los ejercicios que ya tienen. Por otro lado, les hice lo de la clase 7, ¿sí? Donde ahí les determino que la empresa se va a dedicar a la compra y venta de equipos de computación. Entonces, nuestras mercaderías, lo que ustedes tienen que tener presente acá, es que son elementos de computación, ¿sí? Compro una computadora, va a ser una mercadería. Ahora, si yo digo, compro una computadora para uso de la empresa, eso ya es otra cosa. Eso ya sería equipos de computación, ¿sí? Analicen y hagan despacio las diferencias.
Acá en estas yo le pongo que, bueno, que hagan, por ejemplo, le tienen que poner, colocar los nombres de los comprobantes que consideran que intervienen, por ejemplo, depósito en dinero en efectivo en nuestra cuenta corriente bancaria. Ahí que tenemos una boleta de depósito, ¿sí? Ese sería, digamos, el documento comercial, como ejemplo. Colocar si es activo o no, o sea, las cuentas que intervienen, si son activo, pasivo o cuál, ¿sí? También tiene, digamos, cómo inicia la actividad comercial. Pero, bueno, más que nada los otros es lo mismo. Lo único que difiere de los otros ejercicios es que ustedes acá tienen que determinar si compramos, si vendemos, qué tipo de factura, por ejemplo, va. Si somos responsable inscripto, un responsable inscripto, va factura A y el documento comercial es la factura o ticket factura. Cualquiera de los dos que coloquen está bien, ¿sí? Bueno, dejar registro de eso y si va por el debe o por el haber y que dependiendo qué tipo de cuenta es, se aumenta o disminuye. En esta oportunidad lo que no les pido es las variaciones patrimoniales. Eso no se lo pido. Y después les di otro que mañana, porque ya llevamos 21 minutos de video y no quiero enloquecerlos, se los voy a explicar a ustedes así personalmente, porque lleva mucho, si no, y es más largo, pero son cuadritos que tienen que completar con el nombre de la cuenta y con el importe. Pero nada más, no tienen que calcular nada ni nada, ¿sí? Es el nombre de la cuenta y el importe dependiendo en qué casillero va, si va en el debo o en el haber. Bueno, chiquis, espero que, perdón, me salió como de secundaria. Bueno, chicos, espero que haya sido claro y si no, mañana lo conversamos y si no también el otro miércoles. Lo vamos a hacer a partir de las 7:30 y bueno, por el mismo ID y por la misma contraseña de siempre. Un beso.